Hablamos en los próximos minutos con una persona que ya nos acompaña en estos estudios del Parque Envit de Palma. Él es el escritor David Castillo, que mañana a las 6:30 en la Casa del Libro presenta aquí en Palma su último libro, ¿no? La vida en tiempos de guerra, ¿no? Un libro en el que pues recoge testimonios sobre este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y en el que además también recoge como documento especial, ¿no? Una entrevista personal, íntima con Zelensky, ¿no? Con Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania. David Castillo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, ¿qué recoge en este libro? Hemos visto un poco la sinopsis, testimonios ciertamente desgarradores, ¿no? Como no pueden ser de otra manera en un conflicto bélico, porque hay pocas cosas positivas realmente en una guerra, ¿no? La verdad es que sí, y me sorprende, fíjate, que incluso siendo una situación de guerra haya testimonios, porque estos 25 al final son la selección, pero luego hay muchas más entrevistas. Me sorprende que haya gente que aún y así pueda sacar esas cosas positivas y la capacidad de resiliencia y de adaptación de muchos. O sea, de gente que está allí y que se ha adaptado de forma extraordinaria a seguir conviviendo con la guerra y que pese a la situación y de estar en riesgo su vida prácticamente a diario, han conseguido poder sacar cosas positivas de esa situación, al final también por una capacidad de adaptación del ser humano, de decir, bueno, estoy en esta situación, no me queda otra, voy a ver qué puedo hacer por seguir adelante. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro y de recabar estos testimonios y cómo consigues además estos testimonios? Pues mira, el libro surgió por total casualidad, o sea, era una conversación con la editora de mi anterior novela y hablábamos sobre la disparidad de versiones que daban desde el lado ruso y desde el lado ucraniano, ¿no? Y entonces empezamos a buscar y nos dimos cuenta que todos los libros que habían publicados en Europa, todos hablaban de historia, de geopolítica, pero ninguno hablaba a la gente. Y entonces dijimos, puede ser una oportunidad darle voz a la gente que en primera persona está sufriendo las consecuencias de ese conflicto. Y llegar a los testimonios, la verdad es que fue relativamente sencillo dentro de la complejidad del testimonio en sí, ¿eh? Al final te dan un contacto, de un contacto va otro, interviene el consulado, interviene la embajada y al final entre ellos mismos te van pasando gente que quiere contar su historia y que quiere hablar. Porque hay testimonios de todo tipo, ¿no? Pues de padres, de madres, de todo tipo de edades. Sí. ¿Llegaste a desplazarte a Ucrania in situ No, a no hacer llegué esto? ¿O porque... todo fueron a través vía telefónica, entiendo, o videollamada o videoconferencia? O ¿no? presencialmente, porque hay O gente presencialmente ya sí, desplazada aquí, ¿no? que es gente que o que estaba antes de la guerra o que ha venido en condición de refugiado cuando inició la guerra o ya después. Yo pedí protección diplomática a la embajada para poder ir allí o un convoy de prensa y el embajador me dijo que no quería asumir la responsabilidad y al final yo entiendo que es lícito y es entendible. O sea, el embajador me lo dijo y dice que al final piensa que una cosa o la otra, al final un papel no aguanta misiles ni aguanta bombas, entonces en cualquier momento tu vida está en peligro y yo no quiero asumir esa responsabilidad, pero es algo que no descarto. No quiero que nos hagas spoiler, evidentemente, ¿no? Pero si tuvieras que destacar, ¿no? Alguno de esos testimonios que tú recoges en este libro, en La vida en tiempos de guerra, ¿con cuál te quedarías? Es complicado. Por lo que sea, ¿no? Es complicado porque al final yo creo que es muy difícil poder decirte este testimonio es mejor que el otro o tal, porque al final es que es la vida de las personas. Entonces, de entre 25 testimonios, claro, los hay que son más impactantes a lo mejor que otro. El primer capítulo, por ejemplo, que es un hombre que vuelve del frente, ¿no? Y que intenta abrir la puerta de su casa y que hay algo que ve que traba esa puerta y es el cadáver de su hijo. Y luego se encuentra a su mujer atada en la cama, que vete a saber lo que habrían hecho con ella. Gente, testimonios casi de película, de gente que se ha marchado de su casa de la noche a la mañana con 2 niños en el coche y huyendo, conduciendo durante horas. Gente que está allí y que sigue viendo las bombas caer por su ventana. Gente que servía para el ejército ruso y que ahora vive con una identidad protegida porque tuvo una historia de amor en medio con una chica que era ucraniana. O sea, hay testimonios que son realmente impactantes, que son fuertes. Esto sí que la realidad supera la ficción, ¿no? Totalmente. Y ojalá fuera ficción. Ojalá esto fuera una novela más.
Recoges en este libro una entrevista, ¿no? Que sin duda pues, es una de las cuestiones destacadas. Realmente los testimonios son muy destacados, pero bueno, desde el punto de vista también informativo, por lo que supone, ¿no? Por la trascendencia de la persona entrevistada, de Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania. ¿Cómo consigues esta entrevista y acceder a esta Pues mira, Zelensky? cuando yo me reuní la primera vez con el embajador en Madrid, él me preguntó directamente qué más podía hacer por ayudarme y yo le dije, mira, yo creo que una entrevista al presidente Zelensky lógicamente sería un poco la guinda del pastel para conocer un poco la persona que hay detrás del presidente. O sea, a mí me interesaba saber qué había detrás de ese hombre en esa situación suya tan peculiar, ¿no? Y él lanzó la petición a su gabinete. Nosotros, por nuestro lado, movimos también contactos a nivel de Parlamento Europeo, Comisión Europea, y luego el único secreto fue ser muy, muy, muy pesado. O sea, constantemente llamar y lanzar contactos a todo el mundo posible para que al final, pues, uno u otro acabara saliendo. Y de hecho, casi nadie contábamos con esta entrevista y esta entrevista llegó 7-8 días antes de que el libro se entregara a la editorial. O sea, llegó casi por casualidad. Un tiempo de descuento. Totalmente. Sí, porque nadie contaba con ella ya. ¿Y cómo es Zelensky? ¿Cómo lo hiciste? ¿La hiciste, entiendo, también a través de videollamada, Sí, a fue través por de videollamada. telefónica? ¿O Sí, eran unas preguntas que tú enviabas y él No, respondía? fue por videollamada. O sea, yo estuve como 3 horas esperando que aquel señor apareciera en una Hubo ese pantalla. feedback, entonces, Sí, con él. sí. O sea, yo vi una persona que me pareció comprometida, yo creo que sincera, también lo he dicho en todas las entrevistas, creo que es un tío que me pareció sincero, contestó a todas las preguntas que se le hice, yo envié después por cortesía la entrevista a su oficina y tampoco recortaron absolutamente nada, entonces yo creo que eso como mínimo es algo que merece destacar porque ya sabes que a veces los políticos recortan y recortan a su antojo, entonces yo creo que me permitiera hacer esas preguntas más de tipo personal y que luego no se recortara nada, yo creo que es un hecho destacable. Irremediablemente es un señor que está dañado, claro, a ver, pues como 50 millones de ucranianos, ¿no? Es verdad que si tú ves fotos del año 2018 de él y las ves de ahora, hay un cambio físico importante. Pero es cierto que yo lo vi comprometido. De hecho, a ver, él ha tenido la oportunidad de marcharse de allí todas las veces que ha querido y que potencias como Estados Unidos, Francia, España y demás le han facilitado. Entonces, si no se ha marchado y se queda allí y sigue al pie del cañón, yo creo que también debe ser por algo. Claro, al final yo creo que él anhela un poco su rutina y su vida diaria. Lógico. Claro, él me dijo, no, yo no tengo rutina. De hecho, una de las preguntas me dijo que a veces lo que él hacía era pedirle a su equipo que le acompañaran para él poder conducir un coche y salir de allí. Entonces, claro, él vive al final en una realidad totalmente paralela, en una burbuja. Entonces, él necesitaba salir de vez en cuando allí para conducir y recordar lo que se sentía de conducir un vehículo y pasar por las calles y ver a la gente. Porque, claro, él vive casi encerrado y viajando en los viajes oficiales que hace. Además hay que decir que, bueno, pues antes de ser político, él era una persona muy, muy conocida, muy popular en Ucrania, Sí. que además era un personaje que se dedicaba al arte, ¿no? Sí. Era un cómico y, bueno, realmente son estos guiños crueles, ¿no? Muchas veces Claro, por eso yo creo del que al destino, final ¿no? su perfil personal era mucho más interesante que el político, porque al final un tío que era cómico, que era actor, de pronto es presidente casi por casualidad, porque esto es una historia que salió en un programa de televisión, y de pronto se encuentra con que el país que está presidiendo a los 2 años entra en una guerra terrible como la que están teniendo, que lleva 2 años y pico en marcha. Entonces, al final a mí me interesaba mucho saber cuál era su visión de todo esto, cómo él se sentía, qué estaba haciendo en el momento que le dijeron, presidente, que la guerra ha empezado o que tenemos una invasión. Me interesaba saber eso mucho más que todo lo que ya se ha contado en todos los medios de comunicación que ya conocemos. Y de esas palabras, de esa oportunidad que tuviste de dialogar directamente con Zelensky, ¿qué conclusión sacas respecto a cuál puede ser el final, ¿no? de este conflicto? No sé si, claro, lo vemos, ¿no? En las declaraciones a los diferentes medios de comunicación, bueno, pues él insiste en que va a ir hasta el final, ¿no? Y que va a defender evidentemente a su país, además con el apoyo pues de las diferentes potencias. Hace poco veíamos cómo España también ofrecía esa ayuda militar. ¿Pero qué conclusión sacas tú? Es decir, porque, claro, al final Mira, es un conflicto que llevamos más de 2 años, como tú bien dices, no puede durar eternamente, ¿no? Y yo personalmente he pasado por diferentes fases, por fases de no van a ganar, a pueden ganar, a esto está hecho, tal. Claro, si él me dijera que cree que va a perder, es que ya no estaría allí. Entonces, él, un poco lo que te decía antes, está comprometido con esa victoria y con estar allí hasta el final.
También es cierto que yo creo que a mí me da la sensación que él ya se da por amortizado en el sentido que él lo tiene en cierto modo todo perdido. Entonces yo creo que él está allí y sabe que en cualquier momento lo pueden matar y lo ha asumido como algo aterrador porque es parte de su vida diaria. Entonces al final yo creo que él sigue pensando que ellos pueden ganar la guerra y de hecho supongo que por eso está buscando todo el apoyo que está buscando en los países occidentales y al final yo creo que si realmente esos países el apoyo que dan es real, que a veces yo tengo dudas, porque claro, el papel lo aguanta todo, ¿no? Y todos estos convenios, de hecho, el otro día en el Diario de Mallorca lo decía en una entrevista, yo decía, bueno, realmente estos 30 y pico de países que están apoyando a Ucrania, todo el soporte que están dando no basta para parar a Rusia. O sea, yo tengo mis dudas, porque al final estamos hablando de 27 países de la Unión Europea, de potencias como Estados Unidos, y todo esto no vale para frenar al adversario. Me cuesta un poco creerlo, pero claro, es muy fácil poner en un papel, te voy a dar no sé cuántos tanques, no sé cuántos millones. Lo que no te digo a lo mejor es que te van a llegar de aquí a 2 años. Ya es que de aquí a 2 años a lo mejor a mí no me sirven de nada. Entonces yo creo que estos memorándums están muy bien porque algo es algo, pero que se tienen que concretar en hechos reales. O sea, en que realmente el pueblo ucraniano pueda recibir esa ayuda ya no solo a nivel militar, sino a nivel sanitario, a nivel social, a nivel económico. Porque recordemos que esto cuando acabe, si es que acaba y acaba pronto, lo que habrá será un país devastado que habrá que reconstruir. Y que pese a que según la ley de guerra internacional debería pagar la reconstrucción Rusia, sabemos todos que es poco probable que esto ocurra así. Hablamos y se está hablando mucho, y es lógico que se hable de, pues de la tragedia, ¿no?, que se está viviendo en Gaza, en ese conflicto también entre Israel y Palestina y los muertos que hay cada día. Pero ¿cuántos fallecidos llevamos en Ucrania? No sé si más Mira, o menos se nos no hay queda, porque claro, cifras. no se habla tanto, ¿no? Quizá por eso, ¿no? Porque llevamos más de 2 años de conflicto. Al principio sí se le prestaba más atención, ahora el foco está puesto en otros sitios, ¿no? Y en otras cuestiones, pero no sé, son muchos meses, años de conflicto y no sé si sabemos una cifra aproximada de víctimas. Mira, yo las cifras mortales. hace mucho tiempo que no las miro y de las que dan, la mitad no me las creo. Porque los números, cuando entran con la tendencia política, ya sabemos que de una parte se vende una cosa y de otra se vende otra. Entonces, no te sé decir cifra, pero es que para mí el hecho de que murieran 100 personas ya sería una aberración. Entonces, si han muerto miles, me parece una auténtica barbaridad, exactamente igual que lo que está pasando en Palestina. O sea, es que es exactamente lo mismo. Entonces, alguien al final deberá tener que sentarse en una mesa y poner punto final a esto para no entrar en la eternización del conflicto, que al final nos encontraremos pues como Corea del Norte, Corea del Sur, con aquella guerra eterna que tienen allí, o como lo que está ocurriendo en Palestina o Israel, que hace años que llevan en este tema, antes incluso de que existiera Israel ya era una zona de conflicto palestina, como lo que tenemos en la propia Europa, Chipre del Norte, Chipre del Sur, todo el mundo se tapa los ojos y todo el mundo dice que Chipre es un país europeo, pero la realidad es que Chipre del Norte tiene una invasión turca desde el año 60 y que ahí en medio hay una franja militar llena de soldados de la ONU, de cascos azules. Entonces, claro, al final es muy bonita la realidad que nos cuentan muchas veces, pero luego sobre el terreno la realidad a veces no es tan bonita. Entonces, si no queremos ir a un conflicto eterno como este, llegará un momento que alguien tendrá que dar un golpe sobre la mesa. No sé quién, pero alguien tendrá que darlo. ¿Hay falta de liderazgo a nivel mundial en estos momentos en el planeta? A ver, es una situación complicada, es evidente. O sea, claro que sería muy fácil enviar soldados a Ucrania, pero eso implicaría que el señor Putin activaría el botón nuclear y nos enviaría a todos por delante. Esto es una cuestión que no se le escapa a nadie, que es un señor que evidentemente no parece que esté muy equilibrado y que es capaz de morir matando, porque todos sabemos el pasado que él tiene. Entonces, claro, la falta de liderazgo yo creo que existe, también a veces la falta de valentía. Pero claro, es que también hay una responsabilidad muy grande detrás, que es meter al mundo en una tercera guerra mundial, que muy probablemente ya haya empezado, a otra escala, de forma diferente a lo que fue la primera o la segunda, pero muy probablemente esa tercera guerra mundial ya haya empezado. Entonces, al final yo creo que es una cuestión de diálogo, de medios y de recursos, porque a la vista está que todas las sanciones que han puesto, pues sí, quedan muy bien. Hemos hecho no sé cuántas cientos de sanciones contra Rusia, pero ¿de qué sirve? Porque yo veo que Rusia sigue funcionando y sigue operando y no tiene ningún problema. O sea, si es que al final, económicamente, lo mejor que le podría pasar a Rusia es que Ucrania ganara la guerra.
porque el mundo volvería a mirarle de otros ojos. Sus relaciones económicas, importación, exportación, volvería a funcionar. Los rusos volverían a tener visados para casi todos los países del mundo. Entonces, al final, lo mejor que les podría pasar es que Ucrania gana la guerra. El problema, que por orgullo no se lo pueden permitir. Entonces, si los ucranianos no se pueden permitir perder la guerra y los rusos tampoco, ¿quién va a perder? Porque en una guerra ya nunca hay ganadores, partiendo de ese principio. Pero esto tendrá que acabar de algún modo. ¿Y después de La vida en tiempos de guerra, qué? ¿Estás preparando algún otro libro, no? Después de La vida en tiempos de guerra, estoy trabajando en la segunda parte de mi primera novela de As de Corazones. Y no descarto que pueda haber una segunda parte del tema de la guerra cuando el tema esté un poquito más avanzado. Tú naciste en Barcelona, has residido en Andorra y ahora llevas ya 4 años residiendo en Palma, ¿no? Sí. Has establecido un poco tu residencia en Palma. Sí. Un cambio importante, lo hablábamos antes a micrófono cerrado entre Andorra y Palma, ¿no? ¿Por qué Palma? Por amor, yo me vine a Palma por amor. Suele pasar muchas veces. Sí, o sea, yo venía antes por trabajo y lo típico, pues vienes de vacaciones y tal, pero al final vine y me quedé por amor. He leído, ¿no? Y te he leído a ti diciendo que el consejo que das siempre es que la fórmula del éxito es N+1. Que aunque te caigas N veces, te levantas una más, ¿no? Sí. Me gusta, es un bonito consejo y quizá muy aplicable a los tiempos en los que estamos corriendo, ¿no? A veces tiempos difíciles, ¿no? Diría yo, ¿no? Es que a veces yo, mira, lo decía también el otro día en la presentación en Andorra precisamente, que yo creo que muchas veces nos quejamos de vicio, con el máximo respeto a los problemas que tenga cada uno, pero cuando ves testimonios como los que está contando esta gente, y entonces ves que tus preocupaciones del primer mundo, ¿no? Que dicen, al final es que necesitas comprarte una camisa o que el coche ha tenido un problema y hay que llevarlo al taller y te va a cobrar 300 euros o cualquier historia de estas. Cuando hay gente que está arriesgando su vida, que ha perdido todo lo que tenía, gente incluso en posiciones económicas muy buenas que de la noche a la mañana no tienen absolutamente nada y que lo único que les queda es su historia. Entonces, a veces yo creo que hemos de ponderar un poco y de ser conscientes de que habría que respirar y decir, mira, a lo mejor el problema que yo tengo no es tan grave, vamos a relativizar esa importancia o esa gravedad que tiene para poder seguir avanzando y creciendo. La vida en tiempos de guerra, ¿eh? Es el libro de David Castillo que mañana se presenta a las 6:30 en la Casa del Libro, aquí en Palma, y bueno, pues un libro para acercarse, ¿no? A ese conflicto en Ucrania, a lo que está viviendo. Esta gente lleva viviendo desde hace más de 2 años, a relativizar también las cosas y nuestra realidad, a no quejarnos tanto, que estamos muy bien en comparación a cómo están otras personas. Y desde luego desde el deseo que bueno, pues se pueda solucionar cuanto antes este conflicto. Ojalá que sí. Aquellos que tienen esa responsabilidad para hacerlo lo hagan, ¿no? No solamente este, evidentemente también el que vivimos en Palestina y otros muchísimos conflictos, porque hay muchísimos conflictos en el mundo de los que no se habla. Pasan desapercibidos, pero siguen ahí, siguen existiendo, están ahí y causan mucho dolor, muchas muertes, y es lo que deberíamos evitar entre todos. David Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sea todo un éxito el libro, que lo está haciendo ya, me consta, ¿no? Porque está yendo muy bien en cuanto a ventas, ¿no? Muy contento, sí. Fenomenal, pues gracias por estar con nosotros i enhorabona. Gràcies. Que vaya bien. 10:04 minuts. Vinga, seguim amb més qüestions, fem una pausa. Avui és dimecres i tot d'una encetarem la tertúlia política d'aquest 4 directe.